dio gloria hacia el Señor. Y ayer yo decía, bueno, empecé a estudiar algo que el Espíritu Santo, me senté, el día estaba pues nubladito, me tomé un café y empecé a adorar al Señor. Y cuando yo empecé a hablar en lenguas, y cuando empiezo, el Espíritu Santo me dice, es un tiempo de prueba. Yo dije, tiempo de prueba, tiempo de prueba. Dije, Señor, y me acordé de lo que yo había predicado días anteriores o meses anteriores, donde yo les había dicho al inicio de este año que es un año de bendición. Este es un año de bendición. Este es un año de sello. Este es un año donde vamos a confirmar que somos hijos de Dios. Pero también es un año de prueba. Ay, probablemente alguien que pasó una prueba el año pasado va a decir, otra vez otra prueba, ya no. Pero tenemos que ser probados. Amén. Y hoy en la mañana me hablan por teléfono y me dice el hermano, me hablaron del trabajo, no voy a poder predicar. No se preocupe, hermano, ya tengo la palabra. Y ayer eran las 10 de la noche, y estar orando al Señor, estar pidiéndole al Señor, Señor, si nos vas a pasar por prueba, solamente te pido que nuestra fe no decaiga. Y cuando dice la palabra, ahí mismo donde estábamos, en Génesis 22, pero antes de entrar vamos a orar. Padre, Espíritu Santo, habla a nuestros corazones. Señor, que así como tú has hablado, Señor, a mi vida, Padre, con esta cita, Señor, así, Señor, se ha transmitido a tu pueblo, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Lo que tú demandas de cada uno de nosotros, oh Dios, lo que tú estás pidiendo de cada uno de nosotros, Padre. Hoy, Señor, permite, Padre Celestial, que yo sea un conducto solamente, Señor, para que tu pueblo, para que podamos entender tu propósito, tu plan, lo que tú, Señor, quieres de nosotros, lo que tú estás pidiendo de tu pueblo. Hoy lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Hoy pedimos, Padre, que tú seas quien hable, Señor, y no nosotros. Que seas tú, Señor, quien nos edifique, Padre, a través de esta palabra. Que seas tú, Señor, que nos convenza con esta palabra. Que no sea, Señor, la voz del hombre, sino seas tú, Señor amado. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y gracias te damos, Padre. Amén y amén. Este es un año de prueba, este es un año de bendición, pero este es un año, hermano, de definición. Este es un año de definición. Dígale al que está a su lado, es un año de definir. Es un año de definir. ¿Y qué va a definir? ¿Quién es tu corazón? ¿De quién eres hijo? Es un tiempo de definir. Es un tiempo de convicción. Son pocos los días o los tiempos que nos quedan. No sé si podamos vivir 100 años, vivir 50 años, vivir 10 años, vivir 20 años, un año, un día. Pero que el tiempo que Dios nos deje, hermano, sea un tiempo de definirnos lo que somos. Porque puedo llorar y yo decir, soy la sal de esta tierra, soy el sazón de esta tierra, soy la luz de esta tierra. Pero no podemos definir lo que somos realmente si nuestro corazón no se ha definido. Es un tiempo de definir lo que Dios quiere de nosotros. Amén. Solamente un amén, dos amenes.
No es un tiempo de estar sobando un pecado, es el tiempo de confrontarte. Es el tiempo de confrontar y la palabra lo habla y lo vamos a ver. ¿Sí? Es un tiempo donde tú te vas a definir. Los que no están casados se tienen que definir de casarse. Es que todos estamos casados, ¿verdad? Bueno, están casados. Bendito Dios que yo ya no. Amén. Pero es un tiempo de definición. Es un tiempo de enderezar las sendas antiguas. Lo vimos el día jueves. Que el Señor nos está mandando, también lo vimos en el grupo, de caminar a la par de las Escrituras, el camino de Emaús. Tienes que caminar a la par de las Escrituras. Tienes que definirte que tu palabra, que la palabra de Dios vaya a la par contigo. Por eso dice la palabra del Señor que tus sandalias serán del apresto del evangelio. Tienes que ir caminando con la palabra a la par. Dice la palabra del camino de Emaús que ellos iban caminando y el Señor les iba hablando las Escrituras. Y dice, ¿no ardía nuestro corazón? Y dice que las Escrituras Él las estaba leyendo. A la par tenemos que ir caminando con la palabra, mis amados hermanos. Este es un tiempo de definir cómo vamos a caminar. Este es un tiempo de definir. No puedo decir, Dios, eres grande, Dios, eres poderoso, y en medio de la prueba, Padre, ¿pero por qué? ¿Y dónde estás? No, hermano, define, ¿tienes fe o no tienes fe? Define, ¿tienes fe o no tienes fe? No tengo fe, demándele al Espíritu Santo que le dé fe. Es tiempo, hermano. Yo le dije hace un tiempo lo que el Señor me dijo a mí. Es tiempo de dar a luz física y espiritualmente, pero estoy refiriéndome espiritualmente. Es tiempo de dar a luz. Dice que Ruth era una mujer que había quedado viuda. Y le dijo, no a Noemí, le dijo, no, a donde tú vayas yo iré. Tu Dios será mi Dios. Tuvo una definición esa mujer. La mujer es la forma, es la imagen de la iglesia de Cristo. O es la imagen de una mujer, o es la semblanza de una mujer. La mujer es la semblanza de la iglesia. Pero esa mujer se definió. No regreso a Moab, voy contigo. Es tiempo de definir. Y darás a luz. ¿Por qué no hemos dado a luz bendición? ¿Por qué no hemos dado a luz los anhelos de nuestro corazón? ¿Por qué no hemos dado a luz lo que Dios ha prometido? Porque no nos hemos definido. Porque no nos hemos definido. Hermanos, estamos en el último tiempo y es tiempo de definir. No, yo me quedo viendo el fútbol. Va a jugar México. No voy a ir a la iglesia porque no, yo. Dice la palabra en Génesis 22:1. Y probó. Y probó. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Es muy fácil cuando nosotros le decimos al Señor, cuando dice el Señor que le probemos. Yo estoy dando mi diezmo, yo lo voy a probar, pero cuando Él nos prueba, ¿por qué a mí? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué si yo te busco, si yo esto? ¿Por qué a mí? Dice el Señor que yo le pruebe. Padre, estoy poniendo todos mis diezmos. Señor, estoy siendo fiel.
Como me dijo una persona que ya no está en la iglesia. ¿Pero por qué? Si yo estoy dando los diezmos, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me están extorsionando? ¿Pero por qué? Viene cuando quiere, hace lo que quiere, vive una vida doble. No sé, pregúntele usted al Señor por qué. A veces queremos comprar al Señor con los diezmos. Y a veces creen que porque los diezmos los entregan aquí, a mí me piden cuentas. Pero es que, ¿por qué, pastora? ¿Por qué me pasa? Si yo estoy diezmando. A mí no me está diezmando, lo estamos poniendo en las manos de Dios. Él es. Entonces, mis amados hermanos, a veces pasa eso. Pero dice aquí, y dijo: toma ahora tu hijo, tu hijo, tu hijo, tu único, tu hijo, tu único. Tenía 2 hijos, Ismael e Isaac. ¿Sí, verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero ¿a quién amaba? A Isaac. A Isaac. Y le dijo: toma tu hijo, tu único hijo. ¿Por qué el otro hijo no lo tomó? Porque no era el que Dios le había prometido. Para Dios solamente estaba Isaac, porque era el hijo de la promesa. Entonces dice: a quien más, a quien amas, a quien amas, a quien amas, a quien amas. ¿Qué ama usted? ¿Usted a quién ama? ¿Usted a quién ama mucho? Dice: y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Probar. La palabra probar viene del griego naká, y es probar, es ponerte a prueba. Naká, ponerte a prueba. Y dice la palabra del Señor, vaya Primera de Pedro. Vaya Primera de Pedro. Primera de Pedro 1. Padre, ayúdame, Señor. Primera de Pedro 1. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Pero fíjese, dice el versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis. Que estamos guardados, gloria a Dios. Que estamos guardados, gloria sea el Señor, aleluya. Que Dios es fiel con nosotros, gloria a Dios, porque aquí lo dice. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para
la salvación que está preparada para la manifestación en el tiempo postrero. Qué hermoso cuando Abraham escuchó: yo te daré un hijo, te daré las naciones, serán como la arena del mar, será como... Empieza a darle, qué gloria a Dios por la promesa. Gloria a Dios por lo que Dios ha prometido. Pero aquí hay un problema. Dice en el versículo 6: aunque ahora por un poco de tiempo, ¿qué dice? Si es necesario. Si es necesario. O sea que nosotros, mis amados hermanos, podemos pasar por pruebas o no pasar por prueba según cómo está nuestro corazón. Si en nuestro corazón, si entendemos lo que dice la palabra del Señor, busca primeramente el reino de Dios y toda su justicia, todo vendrá. Entonces no vas a tener que preocuparte por lo demás, porque sabes que por fe vas a recibir todo. Y que tú buscas en primer lugar al Señor. Cuando dice la palabra del Señor, aquel que no deje padre, madre, dice la palabra del Señor que no es que tú los dejes y los abandones, sino que no tengas un mayor amor por ellos. Ya lo vimos, ¿verdad? Ya lo vimos. Cuando en nuestro corazón primeramente ponemos a Dios y después a la familia, hermano, créame, dice, si es necesario te van a probar. Si no es necesario, no. Porque Dios conoce tu corazón. Porque Dios sabe en dónde está tu corazón. Porque Dios sabe cuánto tú le amas y cuánto estás dispuesto a dejar por Él. Si es necesario, vas a pasar por prueba. Si no es necesario, no vas a pasar por prueba. Porque vuelvo a repetir, Él conoce tu corazón. Amén. Porque algunos hemos pasado por pruebas. Porque nuestro corazón no está al 100% en las cosas de Dios. Porque si nuestro corazón estuviera al 100% en las cosas de Dios, los frutos del Espíritu Santo estarían en nosotros. Y habría una evidencia de que Jesucristo está en nosotros. Dice la palabra, sé que solamente hay 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y número 2, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando nosotros amamos a la gente, cuando nosotros le perdonamos, cuando nosotros no envidiamos, cuando nosotros nos estamos amando a nosotros mismos, y no es egocentrismo, no es vanidad. Ay, es que yo me tengo que amar y yo tengo que andar. No, una cosa es que te ames. Así como tú te amas, así ama a los demás. Cuando nosotros cumplimos esto, entonces no seremos probados. Pero el Señor prueba porque quiere saber en dónde está nuestro corazón. El Señor, hermano, muchas veces estamos, Señor, dame, Señor, dame. Estamos como el asadón, todo para acá, todo para acá, todo para acá. Pero dice el Señor, te voy a probar. Ahora me toca a mí. Siempre me pides, ahora me toca a mí. Dame tu hijo. Dame lo que más amas. Es un tiempo de prueba. Ana dio lo que más amó, sin antes tenerlo. ¿Qué era lo que más deseaba Ana? Un hijo. Lo dio antes de tenerlo. Amén.
Gócese, gócese, hermano, no esté con caras largas. A veces no nos gusta esto, ¿verdad que no? No nos gusta la prueba, pero es un tiempo de definir, es un tiempo de definición. ¿Eres o no eres? ¿Eres o no eres? ¿Eres o no eres? ¿Soy o no soy? Ana entregó antes de que lo tuviera. ¿Qué es lo que más amas? Y dice el Señor, dámelo. Dios, y pasamos saliva, ¿verdad que sí? Pero dice, entrégamelo. Quiero probar tu corazón. Y dice la palabra del Señor, ahí en el versículo 6, en lo que vosotros os aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Tengáis que ser afligido. La palabra afligido es basanizo y quiere decir sufrir, soportar, examinar. Dice la palabra del Señor, en diversas pruebas, no siempre la misma, no siempre la misma. Escuché al apóstol una ocasión decir, cuando dice que va a pasar por el fuego, dice la palabra del Señor, cuando yo me acordé de Maús, dice, no ardía nuestro corazón, porque la palabra es fuego. Dice en Jeremías que la palabra es como fuego. Entonces, a veces conforme la palabra, hermano, dice diversas pruebas, no siempre la misma. No siempre va, a lo mejor yo voy a ser probado en una cosa, mi hermano es en otra, y no vamos a hacer la misma. De acuerdo a cómo está nuestro corazón. A lo mejor a mí solamente, al hermano solamente le hace falta quitar una piedrita, a mí un rocón, una montaña. Y con un cincel no se va a quitar una grandotota, ¿verdad? Una montaña. Le tienen que poner explosivos para derrumbar la montaña. A lo mejor a mi hermano solamente ahí está ya. Y a mí no. Una explosión se cae, otra se cae, porque de acuerdo a cómo está nuestro corazón. Dice la palabra del Señor, diversas pruebas. Hay diversas pruebas. Dile al que está a tu lado, lo mismo que a lo que te pasa a ti no me va a pasar a mí. Como tú vas a ser probado, quizá a mí no me van a probar igual. Aún en el matrimonio, como a ti te van a probar, no lo van a probar a él. O viceversa. Hermana Lupita, ¿cuántas operaciones lleva de su pie? 3 operaciones. Ninguna. ¿Verdad que no? No. ¿Cuántas veces ha estado en el hospital, hermana Juanita? 4 veces, Juanita. Ninguna. ¿Es diferente el trato? Es diferente. Es diferente el trato. ¿Por qué? No quiero decir que son las pruebas. No quiero decir, ¿verdad? Dios sabe cómo trata con cada uno de nosotros. O a veces pasamos por dificultad donde ha tratado. ¿Dios ha tratado con ustedes? En ese momento de la operación y todo. Dios trata con nosotros. Mire, ahorita les pregunté a ustedes, pero les puedo preguntar
a los hermanos, ¿verdad? A lo mejor, bueno, el hermano hace poco perdió a su hijo y estuvimos viviendo un tiempo como tormenta porque estuvimos orando y orando y orando y orando y pidiendo al Señor que tuviera misericordia y perdió a su hijo. Yo creo que, pues aquí, ¿quién ha perdido un hijo? El dolor que él sintió y que siente no es el mismo que el hermano Jesús cuando agarra a su Santi y se cayó, no es lo mismo. Es diversas pruebas, no es la misma. Ay, entonces también a mí me va a pasar. No, diversas pruebas. De acuerdo a cómo está endurecido el corazón, de acuerdo a cómo la montaña la tengamos, de acuerdo a cómo, hacia donde estamos dirigidos. ¿Qué le dijo el Señor a Abraham? Dame tu hijo, dame lo que amas, tu hijo. Dame lo que amas, dame tu hijo. Pero tengo al otro, dame lo que amas. Tengo los de las 3 siervas, dame el que amas. Diversas pruebas. ¿Está conmigo? Diversas pruebas. No son iguales las pruebas de uno del otro. Aunque sea un matrimonio, no van a ser las mismas. Amén. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, ¿qué es lo que se va a someter a prueba? Dígale al que está a su lado, tu fe va a ser probada. Tu fe va a ser probada. Tu fe va a ser probada. Mira, hermano, ahora que pasó todo esto, ahora que pasó todo lo que pasó de la pandemia y también del pastor, la gente se fue. Había gente que estaba teniendo sus ojos puestos en el pastor y se fue. Y lo de la pandemia, hubo gente que decía, ya mejor no voy porque a toda mi familia le dio y ¿dónde está Dios? Yo creo que gracias a Dios por esta pandemia, porque esta pandemia sirvió de discernir quiénes tienen fe y quiénes no, quién buscamos a Dios y quiénes no. Le decía yo que una persona le hablaba, ¿dónde anda, hermana? ¿Cómo está? Ay, no voy a ir porque ando, le tengo miedo. Mis hijos me dicen que no vaya porque le tengo miedo. Le tienen miedo al COVID. Ah, qué caray, hermana. Y en otra ocasión le hablamos, hermana, ¿dónde está? No, es que mis hijos, que no sé qué. Bueno, y en otra ocasión, hermana, ¿cómo está? ¿Necesita algo? ¿Le llevamos algo? Es que no le escucho. Hermana, es que hábleme más fuerte. ¿Y dónde está? Vengo aquí en la combi, voy de regreso a la casa, vine al centro. Pues entonces, o sea, sirvió para cernir, para probar dónde está tu fe. Probó. Y va a ir así, mi hermano, va a ir en aumento la situación. ¿Por qué? Porque cuando venga la presencia de Dios, cuando venga el Señor en las nubes o nosotros nos vayamos antes, nuestra fe tiene que ser probada. Tiene que ser probada nuestra fe. Porque aquí lo dice, para que sometida a prueba vuestra fe, sometida a prueba la fe. Sometida a prueba la fe. Sometida a prueba la fe. Tu fe, tu nivel de fe va a ser sometida a prueba. Si es necesario.
Si tú te pones y dices, pues adelante, Señor, que venga más. No importa, tú estás conmigo. Si lo decimos con todo nuestro corazón, con toda la convicción, hermano, ya hicimos la prueba. Pero si decimos, ay, Señor, otra vez, otro día, otra vez los problemas, ay, vas a ser probada tu fe. Hasta que entendamos, hasta que tengas convicción. Una de dos, o te vas o te afirmas. O regresamos al mundo o nos afirmamos. Por eso yo le dije que este es un tiempo de decisión. Y la prueba trae decisión. ¿Eres o no eres? La prueba trae decisión. ¿Soy o no soy? ¿Sigo firme o me regreso? Y si aquel se quiere regresar, regrésate y ensúciate bien. O ensúciese bien esa persona. Hoy el Señor nos está dando la oportunidad de que nosotros podamos dirigir, levantarnos y caminar como Él quiere que nosotros caminemos. Porque este es un tiempo, gracias a Dios que estamos vivos, que podemos levantarnos y poder caminar como Él quiere. Pero ya muertos, ¿cómo le cambias? Ni por más que le reces, ni por más que hagas misas, ni por más, muerto, muerto está. Es en vida. Es en vida. Es tiempo de definirnos, iglesia. Es tiempo de definirnos. Señor, es que tú sabes y tú conoces que yo tengo deudas y que tengo que pagar y que tengo que dar el dinero. Defínete. ¿Es tu amor el dinero o es tu amor Cristo? Él se hizo pobre por ti. Él se hizo un malhechor por ti. Él se hizo maldito por ti, por mí. Es definición. Va a ser probada la fe. Dice, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Cuál es lo que va a producir la prueba o el resultado de la prueba? Sea hallado ¿qué? Tu fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Que sea manifestada. En los frutos del Espíritu Santo está tristeza, dolor, amargura, resentimiento y enojo. Es todo lo contrario, ¿sí o no? La fe va a producir que los frutos del Espíritu Santo estén en tu vida. Gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, amor. Por eso dice la palabra del Señor, sea hallada en alabanza. La fe sea hallada en alabanza, en gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Cómo tiene que ser manifestada tu fe? ¿Cómo tiene que ser manifestada tu fe? ¿Cuántos hoy en día podemos decir mi fe, la fe que Dios ha puesto, la fe que le tengo al Señor es manifestada en gloria, en honra, en alabanza? Tenemos que hacerlo. Ahora, dice la palabra del Señor. Primera de Isaías, Isaías, ya voy por un nuevo libro.
Lo estoy, lo estoy editando. Miren, ay Señor, perdón. Isaías 1:25. Isaías 1. Amén. 1:25. Y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda tu impureza. ¿Para qué la prueba? Para limpiarte. ¿Para qué la prueba? Para limpiarnos, hermano. La prueba nos va a limpiar, va a quitar lo que no sirve. Dice, y limpiaré todas tus escorias, toda la suciedad. Todo, dice la palabra. ¿Por qué yo le decía que tenemos que caminar con la palabra? Porque dice en Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra nos va a ir limpiando. Primera de Timoteo 3:16 dice que la palabra es útil para redarguir, instruir, enseñar, corregir. Por eso tenemos que caminar. Por eso dice la palabra, y volveré mi mano contra ti, y volveré mi mano contra ti. No es la mano para ayudarte, dice, y volveré mi mano contra ti. Entonces cuando viene la prueba decimos, ay Señor, ¿por qué a mí? No, dígale, Señor, gracias, porque me vas a limpiar, porque de esta prueba tiene que salir algo bueno. Porque no solamente has traído la aflicción para afligirme, sino para prepararme para algo bueno. Amén. Yo le decía, hermano, que el año pasado fue difícil, pero este año no puede ser igual que el año pasado. Porque Dios nos lleva como la luz de la aurora. Vamos hacia adelante. Viene otra prueba, gloria sea el Señor, pero nos va a hacer que caminemos hacia adelante. Es para quitar la escoria, la suciedad, lo que nos sirve. Y usted y yo, hermano, sabemos qué escorias traemos. Usted y yo sabemos qué escoria traemos. Sabemos cuál es nuestro queso. Si a Pablo le pusieron un aguijón, que a usted y yo no tengamos un avispón por ahí. Si a él aguijón, nosotros todo el panal. Sabemos, hermanos, sabemos cuál es la situación. Por eso dice, volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda tu impureza. ¿Quién podemos decir de aquí? Yo estoy muy limpio. ¿Podemos decir eso? Todos hemos pecado y somos pecadores. Pero hoy podemos acercarnos delante del Señor y decirle, Padre, límpiame con tu sangre preciosa. Aquí la palabra, y volveré mi mano contra ti, no a favor de ti, contra ti. Porque tiene que salir algo bueno. Porque el Señor nos está dando chance, tiempo de enderezar nuestro camino. Amén. Ahora, mire lo que dice Job. No, vayamos, hermano, a Deuteronomio 8. Deuteronomio 8. Amén. Deuteronomio 8. 2.
Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte. 40 años. ¿Cuánto tiempo duró José como esclavo antes de llegar al trono con Faraón? 13 años, 17 años. Desde que lo agarraron, desde que lo vendieron, duró ese tiempo. Estuvo en la cárcel. Cuando ya todo iba bien, lo metieron a la cárcel por una mentira. Duró ahí en la cárcel. Y luego salió el copero y se acordó, pero ya habían pasado un tiempo. Y se acordó de José. Y a José lo sacaron, pero pasó 13 años. Y dice aquí la palabra del Señor: Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Fíjese, pues 3 cosas. Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón y para saber si habías de guardar o no sus mandamientos. Para afligirte, para probarte. Para afligirte y para probarte. Para afligirte y para probarte. ¿Para qué? Para saber en dónde estaba tu corazón, su corazón. ¿No dice que la palabra del Señor, que el Señor conoce las intenciones del corazón y el corazón? Sí. ¿Y engañoso es el corazón? Sí. Pero ¿qué es lo que Dios está mostrando aquí, hermanos? Es para que ellos mismos se dieran cuenta en dónde estaba su corazón. Y fue probado. ¿Y en dónde estaba su corazón? ¿Dónde estaba? En Egipto. En Egipto. Estaba en Egipto. Su corazón de ellos estaba en Egipto. Dice aquí para ver, para saber lo que habían en tu corazón y para saber si habías de guardar o no sus mandamientos. Es que a veces somos bien astutos. Señor, tú sabes que yo te amo. Señor, tú sabes que tú eres mi Dios. ¿Y en dónde está tu corazón? Señor, tú sabes que... ¿Y en dónde está tu corazón? Es que el problema no es con Dios, el problema somos nosotros. El problema es que nosotros no nos queremos confrontar. A veces decimos, Señor, con venir, con buscarte, con leer la Biblia, con orar en la noche, Señor, tú sabes en dónde está mi corazón. El Señor quiere que caminemos con la palabra. Dice, para guardar sus mandamientos. Que caminemos con la palabra. Si la palabra me dice, no te enojes, no me voy a enojar. No codicias, no voy a codiciar. Es de acuerdo que andemos conforme la palabra. Dice aquí, para saber qué había en tu corazón y para saber si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Sí dice así o no? O no y si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres. La habían conocido para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor.
Dice, y te afligió, y te afligió. ¿Sí dice así? Dice, y te afligió y te hizo tener hambre. Te hizo tener hambre. A veces, hermano, cuando nosotros estamos afligidos, ponemos canciones. Cuando estamos afligidos, en días pasados, digo, ¿por qué canciones? Porque la vez pasada estaba escuchando el que murió, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el que murió? ¿Cómo? Ah, ¿sí las escuchaba usted también? Eran de mi época, bueno, de los 80, y cantaba una canción del Pasadisco, ¿verdad? ¿Alguien la escuchó? Y que dice que no la compuso para que llorara, y la escuché en el Facebook. Yo dije, ay, me recordé los años 80. Pero dice la palabra del Señor que Él afligió después dice para que tuvieras hambre. Vuelvo a repetir, hay quienes, hermanos, se van al alcohol, se refugian en las drogas, se refugian en la música, se refugian en otros lugares donde no se deben de refugiar, pero no van a la palabra. Dice, ¿y qué dice? Te afligió y después ¿qué dice? Dice, y te hizo tener hambre y te dio el maná, te dio el maná, te dio la palabra. Porque si fuera un alimento común, hermano, ¿por qué dice en el último versículo? Porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de que sale de la boca de Dios. Porque te dio el maná. El maná lo tienes en tu mano. Te dio para en el tiempo de aflicción la mejor medicina, la mejor salida, la mejor puerta es el maná. Dice la palabra, y te dio que tuvieras hambre, puso hambre. Puso hambre. La aflicción tiene que traerte hambre. ¿Quiere comer? No, ni hambre tengo. Parece que estoy comiendo tela. Te dio hambre. La aflicción te tiene que traer hambre. Pero no hambre para que estés comiendo dormido, para que estés comiendo las donas, estés comiendo los chocolates, para que comas el maná. Para que comas el maná. Para que comas la palabra. En la palabra tenemos paz. En la palabra tenemos seguridad. En la palabra tenemos gozo. En la palabra tenemos la fe. Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra. Lo último que a veces agarramos es la palabra. Lo último que le ponemos interés es la palabra. ¿Vas a ir a la iglesia? Pues, ¿para qué voy si tengo el problema? Mire que el Señor le va a lo mismo, no cambia. Lo mismo, problemas económicos, lo mismo. Vete a la palabra, vete al maná. Vete al maná. Amén. La palabra nos limpia, la palabra nos reconforta, nos da fuerzas.
Yo recuerdo hace como un año, pasaron como 2 años, a fuerza la gente quería verlo a uno deprimido, a fuerza la gente nos querían ver enfermos, y todavía uno que otro por ahí nos quieren ver tirados. Es que tiene depresión, es que necesita, le decía yo, que la otra vez me decían, es que necesitan esto, es que está deprimido, deprimidos, es que tienen depresión, ¿cuánto duerme? Ay, si el maná es el que nos ha confortado y nos ha levantado y nos ha sostenido, es el mismo que a usted le ha sostenido, el maná. Por eso dice la palabra del Señor, hermano, dice en el versículo 3, vea, aquí hay un rema, aquí está el rema, aquí está el rema, porque aquí mismo lo dice la palabra, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, para hacerte saber que no lo que está en el mundo te va a alimentar. Lo que proviene de Dios es mayor alimento que el que proviene del mundo. Ellos estaban acostumbrados a comer un pan egipcio del mundo. Por eso dice, ni tus padres conocían. A nadie, hermano, nadie se le dio a conocer la palabra. Pero en ese momento, ahí está el maná. Y vemos lo que era el maná. Semilla con semillas de culantro. Ahí nos dice cómo era el maná. Pero no se estaba refiriendo a ese maná, se estaba refiriendo a la palabra. Se estaba refiriendo a la palabra. ¿Vamos a ser probados? Sí. Con la palabra. Vamos a ser probados con la palabra. Amén. Vean lo que... Vea las obras de la carne, lo que sí, lo que no, lo que sí, lo que no. Señor, amo a mi prójimo, he perdonado a mi prójimo, me da coraje con mi prójimo, odio al prójimo, odio a todo mundo. ¿Por qué yo sí, por qué yo no? ¿Por qué ellos sí se van de vacaciones y yo no? ¿Por qué ellos sí se van 3 veces al año y yo no? Santo es el Señor. Aleluya. ¿Estamos aprendiendo, hermanos? Gloria es el Señor. Ahora, 2 de Corintios 13. Mire, se pasó rápido el tiempo. 2 de Corintios, wow, Señor. Padre mío, 2 de Corintios, 13. Ahora, Segunda de Corintios 13:5 dice: examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados, y oramos a Dios
que ninguna cosa hagáis, no para que nosotros parezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Dice la palabra: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Segunda de Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examínate tú mismo si estás en la fe. Dígale al que está a su lado: examínate tú mismo si andas en la fe. Ya vimos que vamos a ser probados y que la prueba va a ser diversas. Amén. Si es necesario, aquí estamos hablando, ¿qué va a ser probada? Tu fe. Si es necesario, va a ser probada tu fe. Pero dice aquí: probaos a vosotros mismos. Yo tengo que probar a ver si. ¿Y tú? No, mi mujer no tiene fe. No, mi marido no tiene fe. No, pruébate tú mismo. Es que yo quiero que mi mujer haga esto. Es que yo quiero que mi marido vaya. Pruébate tú mismo. Pruébate, di conmigo: me voy a probar a mí mismo. Me voy a probar a mí mismo. Me voy a probar a mí mismo si estoy en la fe. Amén. Ahora, hermanos, vayamos a Gálatas 6. Allá adelantito, Gálatas 6. Gálatas 6, 4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Cada uno. Ayúdame, ándale, ven, ayúdame tú a someter la prueba. No. El Señor dice: te voy a probar, pero antes te tienes que probar tú. Pruébate tú. Someta a prueba. Someter a prueba tus obras, lo que tú haces. Meta a prueba lo que tú haces. Voy a someter a prueba lo que yo hago. Amén. Dice la palabra: cada uno someta a prueba su propia obra, no la obra de los demás. Es que yo creo que el hermano no tiene fe. Es que yo creo que la hermana no tiene fe. No, olvídese de los demás. Hay que quitar los troncos, las vigas que tenemos. Someta a prueba su propia obra, dice. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otros. Solo tendrá tiempo de gloriarse. Cuando la fe es probada, ¿es para qué? Lo que vimos. Para gloria, honra y alabanza. Sea manifestada en honra, en alabanza, honra y gloria. Gloria y honra. Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O nosotros vamos. Nuestra fe tiene que ser probada. ¿Tú crees que yo sí tengo fe? No. Pruébate tú mismo. Pruébate tú mismo. Así lo dice la palabra del Señor. A veces, hermano, queremos ser candil de la calle. Queremos estar ayudando a otros. Queremos estar señalando los errores de los otros. Pero dice la palabra, nos está hablando y nos dice: pruébate a ti mismo. Amén.
Pruébate a ti mismo. Ay, yo no sé si mi esposa tenga, pero yo me voy a probar. A fin de cuentas, cada quien dará cuentas por sí mismo. Nadie va a dar cuentas por los demás. Solamente si van a dar cuenta por los hijos. O vamos a dar cuenta por los hijos. Pero la salvación es personal. Por eso dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otros, porque cada uno llevará su propia carga. Cada uno va a llevar su propia carga. Amén. Ahora ahí en Gálatas 6 dice en el versículo 7: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No te engañes, no te engañes, no te engañes, no te engañes. Pruébate, pero no te engañes. A veces queremos justificar. Bueno, sí, yo mentí, pero porque la vecina vino, me di. No, no te engañes. No te engañes, Dios no puede ser burlado. Si te vas a probar, te vas a confrontar. Te vas a confrontar y vas a decir la verdad, tú y Dios. He hecho esto, hago esto, lo hago a escondidas. Confróntate. Pruébate. Pruébate, pero dice, no te engañes. No te engañes, Dios no puede ser burlado. Seamos de verdad, hermanos, justos cuando nos estemos nosotros mismos probando. Sí, Señor, yo lo he hecho. Sí, Señor, yo lo hice. Sí, Señor, lo estoy haciendo. No puedo salir de ahí. Dice, pruébate. Por eso mi fe no crece, Señor. Porque confío en lo que yo hago, confío en lo que yo veo, pero, Señor, yo ya me probé. Entonces tenemos que hacer eso, mis amados hermanos, probarnos. Vayamos, 1 Corintios 3. Primera de Corintios 3. Amén. 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. La obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. La palabra la probará. Dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Usted es templo del Espíritu Santo. ¿Cómo está usted edificando ese templo? A base de piedras preciosas, de vanidad, de orgullo, de soberbia, de vanidad, de ostenticidad, de cosas vanas, de cosas que no tienen fundamento.
Dice de oro. El oro es parte, es un símbolo de riqueza, de nobleza, pero de Dios o de dioses, de Dios en este caso. Y dice de reyes es oro, plata. La plata es la rendición, significa rendición. Piedras preciosas, madera que se pudre, madera que vienen las termitas y las acaban. Y luego dice de heno, de hojarasca. ¿Cómo estamos edificando nosotros la casa? Porque va a ser probada. Dice que el oro va a ser probado por fuego. Estaba viendo cómo se prueba el oro. Y el oro se prueba, hermano, poniéndole ácido para ver si es oro puro. Se le pone ácido. Si no se pone de otro color, es oro puro. Pero si se le pone ácido y se pone color verde, quiere decir que tiene alineación de otros materiales o minerales, pero que no es oro puro. Y también se prueba con vinagre. Con vinagre. Y me estaba acordando cuando el Señor Jesucristo le dieron a probar vinagre. Cuando le dieron el vinagre. Y Él no quiso. Y yo decía, Señor, ¿cómo vamos a ser probados? El oro va a ser, dice aquí la palabra que se va por fuego, va a ser probado. Y usted no tenemos que ver cómo vamos a ser probados. Por el fuego, por la palabra. Dice, y si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, había ya una finca y sobreedifica sobre esa finca. Sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdidas. Pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Se va a quemar. Vas a tener pérdidas. Va a haber pérdidas. Sí, va a haber pérdidas, ahí lo vemos. Va a haber pérdidas. Pérdidas, hermanos, no estoy refiriéndome a una persona. Pérdidas de lo que más quizá quieras, o de lo que has edificado, de lo que le has invertido. ¿Sí? ¿Sí me doy a entender? Yo voy a reedificar y voy a hacerlo con piedra. El tiempo que tú le has invertido para reedificarlo va a ser probado. Y si alguno dice la palabra, y si alguno se quemare, va a haber pérdidas. Si eso es lo que edificaste se va a destruir, va a haber pérdida de tiempo. Va a haber pérdida de lo que más amas. Dice, habrá pérdida, si bien él mismo será salvo. Va a haber pérdida, pero tú vas a ser salvo. Va a haber pérdida de lo que más amas. Puedes amar mucho un carro, el trabajo, el dinero. Va a haber pérdidas. La hojarasca, cada uno de ellos, hermano, tiene su significado.
Viene el viento, se lleva la hojarasca y el heno. El heno es bueno para empezar el fuego. Pero dice la palabra del Señor aquí, va a haber pérdida, sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Vas a ser salvo, pero pasaste por fuego. El fuego vas a estar a mucha temperatura. La gente va a estar a mucha temperatura con ese fuego. Pero acordémonos cómo estaba Daniel y sus 2 amigos. Dice que cuando los aventaron, aún las llamas alcanzó a quien los aventaron y se murieron. Pero dice que ahí estaba un ángel, que no había solamente 3, sino veían 4. En ese fuego va a estar el Señor. En esa prueba va a estar el Señor. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo a Pedro? Pedro, te han pedido para zarandearte, para probarte, pero yo rogaré al Padre para que tu fe no decaiga. Va a estar ahí la presencia del Señor. Vas a ser probado. Voy a ser probada. Vamos a ser probados. Pero ahí va a estar la presencia del Señor. Amén. Por último, vayamos a Jeremías 2:2. Jeremías 2:2. Anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. ¿Qué es lo que más ama y desea el Señor? Que andes en pos de Él en medio del desierto, en medio de la aflicción, en el medio de la prueba. Desierto es prueba. Que andes con el deseo, con el anhelo de encontrarte con el Señor. Y dice, en tierra no sembrada, aunque no haya fruto, aunque no haya bendición, aunque no vea yo la bendición, ando en pos de mi Señor. Ando en pos de aquel que dio su vida por mí. Aunque no tenga nada, ando en pos de Él. Amén.